¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos un domingo más aquí en la presencia del Señor, cada uno de nosotros en casa, en familia, alabando, adorando al Señor, orando, poniéndonos al día con los anuncios y con todo lo que hace al mover de la iglesia, que la iglesia no se detiene, que la iglesia siga adelante. Como dice la palabra del Señor, ni las puertas del Hades, ni la muerte, ni el infierno mismo van a poder detener el avance de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirnos esforzando en todo lo que estamos haciendo para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, ¿sí? Teniendo los cuidados necesarios en lo que hacemos, pero también a la vez sin temor, sin miedo, porque Dios en verdad está con nosotros. Y el Señor mismo decía, no tengan miedo a lo que les pueda, no a lo que les pueda matar el cuerpo, sino a lo que les pueda matar el alma. Ahí es donde está el mayor problema, ¿no? Y de muchos se ha apoderado el miedo, el temor, la angustia, y algunos ni siquiera saben lo que les pasa, simplemente que todo este tiempo de encierros para algunos ha sido bastante complejo y delicado. Así que, pero bueno, aquí estamos para compartir la palabra de Dios y hoy les quiero hablar de comunión, ¿no? Y de la importancia de la comunión y de las cosas que debemos hacer para guardar esa comunión. Porque la verdad es que en estos tiempos en que no nos podemos juntar, en estos tiempos en el que no nos podemos reunir, no nos podemos congregar, pareciera que la comunión como que se diluye, ¿no? Porque hay como una necesidad de estar juntos, hay una necesidad de compartir tiempo juntos, de compartir momentos juntos, pero eso no es el todo de la comunión, eso es una parte de la comunión y es necesaria, claro que sí, pero a la vez necesitamos entender que la comunión está basada o afirmada o fundamentada en otras cosas. Y eso es lo que yo les quiero hablar. El apóstol Juan es llamado el apóstol del amor. El apóstol Juan era aquel que se recostaba en el pecho del Maestro, en el pecho de Jesús. El apóstol Juan es uno de los discípulos que más nos puede enseñar acerca de este asunto, porque él era una persona muy sociable, era una persona muy entregada a la gente, ¿no? Era una persona muy entregada al compartir, ¿no? Pero una persona que tenía bien claras las cosas, una persona que más allá de que, ¿no? Él entendía esto de las relaciones y la importancia de las relaciones, entendía el asunto de la comunión y dónde se basaba las relaciones y la comunión de la iglesia, ¿no? Porque a veces tenemos que empezar a separar esto y a algunos por ahí no les puede gustar, pero la verdad es que una cosa es la comunión, ¿no? Que nosotros tenemos como iglesia y otra cosa son las amistades que por ahí uno pueda tener que no son cristianos, ¿no? Y por mucho a veces que los amemos y realmente oremos por ellos y queremos que se conviertan, hasta que no han nacido de nuevo, difícilmente ellos puedan entender lo que nosotros vivimos y lo que nosotros practicamos. Por eso a veces no es que uno se va apartando de la gente, sino que la gente se va apartando de nosotros. Y el propio Jesús decía, yo no vine a traer paz, yo vine a poner división, aún en las propias familias. Y cuando uno escucha esto de labios de Jesús, uno dice, pero ¿cómo? Jesús es el príncipe de paz. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que cuando uno no comparte la fe, ahí se produce una gran división. Y por causa de eso vienen las peleas o que la gente no pueda entender, no pueda comprender, se aparta, se aleja, no puede entender cómo es que nosotros vivimos hoy de otra manera, ¿no? Pero tenemos que, eso va a suceder, ¿no? Inclusive dentro de la propia familia, donde algunos abrazan la fe y otros no. Y por muchas ganas que nosotros le pongamos, si no tienen revelación de parte del Espíritu Santo, esas vidas no alcanza solamente con lo que nosotros podamos mostrar en nuestro amor, en nuestro afecto por ellos. Que debemos hacerlo, pero entendamos que eso no es el todo tampoco, sino que se necesita la revelación del Espíritu. Por eso es que tenemos que estar orando, por eso es que tenemos que estar clamando por los perdidos, por aquellos que no conocen a Jesús, para que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y las relaciones son algo
el enemigo ataca de una manera muy particular y muy específica. Él ataca las relaciones poniendo división. Y la única manera de contraatacar esto es a través del amor, ¿no? Y entonces allí es sí donde el Señor empieza a enseñarnos cómo es esto, ¿no? Él decía que oíste que fue dicho, ¿no? Amarás, ¿no? a tus hermanos, pero odiarás a tus enemigos. Y esto no era lo que la palabra de Dios decía, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos amarnos unos a otros y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto de odiar a los otros era algo que los fariseos de aquel tiempo habían añadido a su prédica, ¿no? Que lo ponían como que Dios lo decía, pero que Dios nunca en realidad dijo esto. Y esto realmente nos enseña a nosotros que aún debemos amar a nuestros enemigos y ¿no? Cómo se nos complica a veces la comprensión de estas cosas. Por un lado, ¿no? Vemos cómo nuestra familia a veces se separa, o aquellas personas, nuestras amistades que queríamos, que amábamos, se separan de nosotros, y no por eso los vamos a odiar, los vamos a amar, pero tampoco podemos tenerlos con nosotros o aferrarnos a ellos a costa de nuestra relación con el Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a entender de qué se trata la comunión y en qué está basada la comunión para que nosotros podamos avanzar en esto de la iglesia. Quiero decirles además, antes de ir específicamente al tema, pero porque tiene que ver obviamente como parte de esta introducción, siempre Satanás quiere destruir, como decía, las relaciones, porque hay un poder en la comunión, hay un poder en la unidad, hay un poder que nos ha sido conferido por la gracia de nuestro Señor. Él mismo dice en su palabra que uno echa fuera 1000, pero que 2 echan fuera 10.000. Es decir, que cuando nosotros en la fe nos ponemos de acuerdo, potenciamos esa unidad y potenciamos ese poder que nos ha sido conferido contra el enemigo, ¿no? La palabra de Dios nos enseña también que mejor son 2 que 1, ¿no? Y hace toda una descripción de por qué son mejor 2 que 1, ¿no? Porque dice, si 2 duermen juntos se calentarán el uno al otro, si uno cayere el otro le levantará. Es como decir, uno siempre puede contar con el otro, uno siempre puede contar con otro, pero que está en el mismo pensamiento, que está en los mismos principios de vida, que está en los mismos principios de la fe. Entonces necesitamos entender que la comunión y el poder se da en la unidad de la iglesia, ¿no? Que ya nos ha sido entregada y que nosotros debemos cuidar. Por eso también la palabra del Señor dice que si nos ponemos de acuerdo 2 en pedirle algo al Señor, cualquier cosa que pidamos nos será hecha, porque donde 2 o 3 ¿sí? se reúnen en mi nombre, allí estaré yo en medio, ¿sí? Y entonces aquí yo encuentro que más allá del hecho de estar juntos, lo importante es que nos pongamos de acuerdo. Y sabe, lo que hacemos nosotros cada domingo es ponernos de acuerdo para encontrarnos por este medio, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para encontrarnos, aunque sea a través de un mensajito, ¿no? Y saber que estamos juntos en algo que nos une, que nos junta, saber que estamos juntos en algo que es necesario para que la iglesia siga avanzando en lo que Dios nos ha dado, en lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado encomendado, ¿sí? Por eso yo no puedo entender cómo algunos que de pronto no tienen que ir, no tienen que ir a un lugar, no tienen que de pronto prepararse 3 horas antes o 2 horas antes, viajar en colectivo o qué sé yo, no puedan estar en esta reunión, ¿no? Es decir, nos tenemos, por eso es importante, porque nosotros nos congregamos en nombre de, no porque estamos juntos, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, donde 2 o 3 están de acuerdo en mi nombre, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Y más allá de que de pronto estemos en la distancia, no estamos juntos, pero sí estamos juntos en el espíritu, sí estamos juntos en el acuerdo. Y el que de pronto no participa, no se da cuenta de que el diablo está trabajando allí y le empezó a robar algo, le empezó a robar
la posibilidad de encontrarse con los hermanos en el nombre de Jesús. Les empezó a robar la posibilidad porque cada vez, créame, como todo lo que hace Satanás, poco a poco usted va a ir sintiendo como la no necesidad de encontrarse, la no necesidad de no juntarse, como que no va a tener la necesidad de disfrutar de un momento de alabanza como lo hicimos recién, de adoración, de oración, de compartir lo que estamos haciendo y saber que estamos todos en lo mismo, ¿no? Yo me doy cuenta en el Señor, les digo, y en el Espíritu les digo, que hay hermanos que se están como poco a poco, ¿no? Distanciando de la comunión. Y no tiene que ver con el hecho de que no nos podamos juntar. Tiene que ver con el hecho de que hay una falta de determinación allí en la persona misma que no está buscando, que no está esforzándose para poder encontrarse, ¿sí? Y créame que para mí ustedes no son un número, ¿sí? Porque algunos dirán, el pastor se da cuenta por los números. Para mí ustedes no son un número, lo mismo que no lo son para el Señor. Para mí ustedes tienen nombre y apellido, ustedes tienen una familia, ustedes son gente que amamos. Entonces, y como los amamos, no queremos que ninguno se pierda, no queremos que ninguno sea engañado por Satanás, no queremos que ninguno afloje en la fe, por más que tengamos que atravesar estos tiempos que nos han tocado vivir. ¿Sí? Esta es la hora de la prueba, es la prueba de la fe, y necesitamos entender que por algún lado el enemigo nos va a querer robar. Por un lado, Dios está esperando a ver cómo respondemos nosotros, cómo respondemos a ciertas necesidades, cómo respondemos a ciertas faltantes que antes no teníamos, cómo respondemos. No, esto podría trasladarse a decir, te toca vivir tiempos de escasez. ¿Cómo respondés vos por la fe en los tiempos de escasez? Bueno, porque no tengo nada, al fin y al cabo, yo confiaba en Dios. Bueno, evidentemente no se puede confiar en Dios, así que me voy a ir a robar, total, justifico los hechos con una actitud que a Dios no le agrada. Entonces, lo que hiciste fue ceder a la tentación y no pudiste pasar la prueba. Y esto es... Pero que eso no te robe la bendición de poder congregarte en su nombre. Que eso no te robe la bendición de poder estar juntos en su nombre. Que eso no te robe, porque la comunión no se sustenta solo en el hecho de estar juntos, sino que hay otras cosas que definitivamente hacen a la comunión. Y por eso yo creo que necesitamos ese poder que da la comunión. Y le digo a usted que me está viendo, que esta noche dispuso su corazón para, como lo hace, ¿no? Siempre, para encontrarse y poder recibir una palabra de Dios. En la comunión hay poder, hermano. En la comunión hay poder. Ahí la hermana Elvira me decía, gracias, pastor, por sus oraciones. Se había hecho el hisopado y estaba con el miedo del COVID, porque lo asaltan los temores, ¿no? Pero bueno, no tenía nada, gloria a Dios, por eso. Pero ¿y si lo tuviera qué? ¿En qué cambia tu fe en Dios? No debería cambiarlo. Me parece a mí solamente estar fuerte para atravesar la hora de la prueba. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Finalmente Él murió por amor a nosotros. ¿No? Él decía la vida, la muerte, el peligro, el hambre, la desnudez. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, ¿no? Enfermedad. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, nada, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo único que te separa del amor de Dios es tu propia decisión. La propia decisión, la propia determinación de no seguir a Cristo porque algo te resultó o te pareció que Dios no tendría que haber permitido. Entonces nos encontramos en este tiempo y tenemos que enfrentarlo, hermano.
tenemos que afrontarlo y lo tenemos que hacer con las almas que tenemos en Dios, no en las almas humanas, mundanas, porque esas no son nuestras. Las almas de nuestra milicia no son carnales, las almas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar argumentos, altivez, ¿no? Todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, y nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso creí oportuno, no creí yo, sino el Señor me puso esta palabra: comunión, comunión. Y Juan habla, como les decía, Juan creo que es el más calificado, por decirlo de alguna manera, es el Espíritu Santo a través de Juan, pero calificado por lo que él era y por lo que él entendía que era la comunión. Dice capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 1 al 10. Miren las cosas que dice acá. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús, al verbo de vida, la palabra de Dios, ¿no? Y él dice, nosotros lo contemplamos con nuestros ojos, lo tocamos con nuestras manos. Es decir, ellos eran testigos de que el verbo de vida, el eterno verbo, ¿sí?, se hizo carne en la persona de Jesucristo y habitó entre nosotros. Lo mismo que dice Juan cuando empieza en el Evangelio de San Juan, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él dice, miren muchachos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros tocamos fue al verbo hecho carne, fue la palabra de vida. Nosotros estuvimos con él, nosotros fuimos testigos de que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice, y eso que nosotros hemos visto, eso que nosotros hemos experimentado, se lo contamos a ustedes, se los dimos a ustedes, se lo entregamos a ustedes. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí dice, para que, ¿en qué estaba fundada la comunión de los discípulos? ¿En qué estaba fundada la comunión con los demás que fueron creyendo, que nunca vieron a Jesús, que nunca lo tocaron, que nunca tuvieron la oportunidad de escucharlo, igual que vos y que yo? Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús caminando en la tierra. Nacimos 2000 años después. No tuvimos la oportunidad de tocarlo, pero confiamos en esta palabra. Confiamos en los testimonios de los apóstoles, confiamos en los dichos de los evangelios, confiamos en lo que se nos dice, porque también además nosotros tuvimos nuestras propias experiencias con el Señor. Y ahora nosotros somos testigos. Y entonces, como decía el apóstol Pedro saliendo de aquel momento en que lo habían estado indagando, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Recibimos por el testimonio de otros, sí, el hecho de que Jesús es real, es verdadero, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne a este mundo, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que habitó, que caminó entre nosotros, que sanó a los enfermos, que libertó a los endemoniados. Este Jesús, ¿no? Dice, a este Jesús nosotros lo tocamos, a este Jesús nosotros lo vimos, con este Jesús nosotros hablamos, charlamos, compartimos, fuimos enseñados. Él nos mostró el Padre, nosotros tuvimos revelación de todas estas cosas. Y también lo que nosotros vimos y oímos, se lo dijimos a ustedes, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Es decir, fíjense que la comunión se sustenta en la palabra de Dios, en el Evangelio del Señor, en las buenas noticias de Jesús. ¿Qué me une a mí y a vos? ¿Qué nos une a nosotros? ¿Sí? La misma fe. La fe en Jesús, el haber creído en Jesús, en haber recibido esa palabra de parte de Dios y poder aplicarla a nuestras vidas, y por lo que vemos y experimentamos podemos contárselas a otros y decir, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, grandes cosas ha hecho Dios conmigo, por tanto me alegré.
¿sí? Entonces necesitamos entender que la primera cosa en lo que está fundamentada nuestra comunión no es en el estar amontonados juntos en un mismo lugar, no. La comunión se sustenta en el Evangelio, en la fe, en la palabra de Dios, el verbo hecho carne, la persona de Jesús. Y si nos juntamos en su nombre implica que lo que estamos haciendo lo hacemos en Él y por Él y para Él. Y entonces nos da la posibilidad a nosotros de poder seguir compartiendo todo lo que vamos experimentando nosotros. Escuche, hermano, usted y yo necesitamos encontrarnos, pero encontrarnos en un punto en común. Y eso es lo que significa comunión, ¿no? La unión de dos o más cosas, ¿no? Con un mismo sentido, que tiene algo en común eso, ¿no? Que tiene algo en común. La unión de dos cosas que tienen algo en común. ¿Qué tenemos en común vos y yo? La fe en Jesús, la persona de Jesús en nuestros corazones, la palabra de Dios. ¿Qué tenemos en común? Esas cosas son las que tenemos en común. Eso es lo que sustenta nuestra comunión. Y esto es lo que nos da poder, hermanos. Y es lo primero que el diablo va a querer destruir. Va a querer sacar las bases de tu fe y hacerte creer que porque no nos podemos juntar, bueno, no sé qué tan verdad será esto, porque finalmente no necesito juntarme. ¿Cómo que no? Nos juntamos, nos unimos en un mismo instante, en un mismo momento, en el nombre de Dios. Y usted y yo estamos limitados por un cuerpo, pero Jesús no está limitado por un cuerpo. El Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Y Él no está limitado por el cuerpo, porque el Espíritu de Dios vive en vos y vive en mí. El Espíritu de Dios vive en nosotros y eso es lo que nos une. Entonces, no escuchemos esas palabras que por ahí el enemigo va a querer poner en nuestra mente, que va a querer poner en nuestro corazón. Bueno, igual, pastor, yo después lo escucho. Cuando tengo un momentito, no, eso no es comunión, eso es ver un video. ¿Me entiende, no? Yo creo que sí, porque hasta yo lo entendí cuando Dios me lo dijo. Es decir, la comunión, no te creas que, bueno, después lo veo, después no. La comunión es esto, encontrarnos en un punto en común, en un mismo momento, en el nombre del Señor, por la fe en Jesucristo, para darle culto a Dios, con alabanza, con adoración, con oración, para compartir lo que estamos haciendo. Eso es comunión. Después es ver un video, ¿sí? Yo después por ahí veo Netflix también. Pues, y eso no es, yo no tengo comunión con Netflix. Tengo comunión con usted. Y ahí es donde yo hallo el poder. ¿Sabe lo importante que es encontrarse en lo que estamos haciendo ahora mientras nos mandamos un mensaje y decir, oren por mí porque no me siento bien, no he tenido un buen día? Y saber que hay hermanos que van a orar, que van a clamar, saber que hay hermanos que se disponen. Es el encuentro, hermanos, es el encontrarnos con algo en común, la fe, congregados en su nombre. Es su nombre lo que nos une, es su nombre. Es el Evangelio, es la palabra, son las buenas noticias que hemos recibido, hermano. No lo entendemos porque estamos limitados muchas veces por tiempo, por espacio, pero para el Señor no hay tiempo ni espacio. Él es eterno, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él nos une, Él nos une. ¿De qué otra manera más logramos la comunión verdadera? ¿Sí? En el testificar y dar testimonio. Me gusta esto a mí. Testificar y dar lo que hemos visto y oído, eso se lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos
comunión entre nosotros, los que estamos aquí. Juan está escribiendo una carta. Hola, Juan está escribiendo, no está en el mismo lugar. Tenemos comunión entre nosotros. Bueno, esta era la manera, no tenían Facebook Live ni YouTube, entonces no tenían internet, tenían la palabra escrita, entonces era una manera de estar en contacto, era lo que usaban. Y él dice, nosotros tenemos comunión y ustedes tienen comunión con nosotros, ¿no? Por lo que testificamos, por lo que podemos compartir, por lo que podemos decir. No, por eso todas las reuniones son importantes. No, está bueno cuando nos encontramos por Zoom, porque pareciera que estamos todos juntos, porque estamos como amontonados todos en un mismo, ¿no?, celular o computadora o pantalla, ¿no? Pero en realidad seguimos tan distantes como cuando nos encontramos por Facebook Live, pero a veces nos hace sentir que estamos más, pero compartir, dar testimonio. Nos olvidamos de las cosas que Dios hace por nosotros, de testimonio. ¿Sabe? Yo sé que hay hermanos que han prosperado, han sido bendecidos. De testimonio, nadie lo va a acusar a ustedes, porque no, porque si hay celos entre nosotros, entonces ahí no hay comunión. Pero dele gloria a Dios por las cosas que ha hecho, porque ha podido hacer algún adelantito en su casa. Dele gloria a Dios porque ha podido, no sé, compartir o hacer algo que hace años que quería hacer y no pudo hacer. Dele gloria a Dios porque tiene salud. Dele gloria a Dios porque, amén de todo, usted sigue adelante en lo que testifique. Usted recibió el testimonio de gloria a Dios. Ahora usted debe testificar de las cosas que ha hecho el Señor con su vida. Comparta. Muchos comparten y piden oración, pero después se olvidan de compartir lo que Dios hizo con nosotros. Tengan comunión, y dice, y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, tenemos comunión con nosotros, entre nosotros, tenemos comunión todos nosotros, pero esa comunión, ¿sí?, también está y se sostiene en el Padre y en el Hijo. Tenemos comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que la comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo se sustenta también en la comunión que tenemos entre nosotros. Por eso es tan importante que usted y yo estemos de acuerdo. Por eso es tan importante que todos estemos de acuerdo, que todos hablemos un mismo idioma, que todos hablemos, que todos tengamos un mismo sentir, que todos expresemos el mismo corazón que Jesús. ¿Sí? Sigue diciendo, este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Saben? La sangre dice que nos limpia de todo pecado. Y yo creo que la comunión se sustenta en la medida que nosotros también tenemos una relación viva con el Señor, ¿no? Que esa comunión tiene que renovarse cada día con el Señor. Si la comunión se sustenta, la comunión entre nosotros se sustenta en una buena comunión con Jesús, en una buena relación con Jesús. Y créame que cuando usted vino al Señor, todos sus pecados le fueron perdonados. Y que usted no va a perder la salvación porque en un momento no se puso a cuentas con Dios. Estando en Dios no se puso a cuentas con Dios y bueno, no sé, pasa algo y uno dice, ¿y ahora?
no pasa nada, usted no pierde la salvación por no haber confesado así diariamente sus pecados. ¿Sí? Todos tenemos pecado y todos tenemos que confesar. Tampoco podemos vivir confesando pecados que ya confesamos, es decir, si ya está, ya nos perdonó el Señor, ¿no? Porque algunos viven con un sentimiento de culpa, ¿no? Y eso no está bueno. Sentimiento de culpa hay que entregárselo al Señor y despojarse de eso, porque si no el diablo lo usa también para hacernos sentir mal a nosotros. Pero el tema es, ¿sí? Esto de mantener nuestra relación con Dios fluida a causa de estar en una relación óptima con el Señor. Mire lo que dice luego: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Es decir, necesito mantener bien mi relación con Dios, bien mi relación con el Espíritu Santo. Y yo no voy a perder la salvación de pronto porque hay algún pecado que todavía no confesé y bueno, sé que tengo que confesar. No voy a perder la salvación, pero voy a perder, no voy a poder fluir libremente en esa relación con el Señor. Tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ver el culto en vivo. Todo eso nace de cuando yo empiezo a perder mi relación con Dios. Las relaciones, hermanos, son necesarias, son importantes, nos potencian a todos, nos hacen mejor si esa relación está en la comunión con los hermanos y con el Señor, ¿no? Pero el enemigo siempre tratará de atacar las relaciones. La relación entre nosotros y la relación con Dios mismo. Hermanos, la comunión se sustenta, ¿sí?, en lo que decíamos, en la palabra de Dios, en el testificar y dar testimonio, y en una renovación personal diaria con el Espíritu Santo, ¿sí?, todo el tiempo, que está dada en el perdón de los pecados. No solamente de aquellos que nos fueron perdonados cuando llegamos a Cristo, sino de los pecados que aún podamos ir cometiendo mientras vamos avanzando en esta vida. Por eso dice el autor acá que el Señor nos limpia. Está en un presente continuo. Es decir, nos limpia ayer, nos limpia hoy y nos limpia mañana. Nos limpia. ¿Por qué? Porque se mantiene una relación con Dios. Y entonces tenemos comunión entre nosotros, tenemos comunión, ¿no?, con todos los hermanos de la fe, y también tenemos comunión con el Espíritu Santo, con Dios Padre, con Dios Hijo, por medio de su Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Yo quisiera ahora que tomemos un tiempo para orar, y que si quizás hemos estado fallando en esto, si quizás nos hemos distraído un poco con esto de la comunión, si nos hemos distraído un poco con esto de entender mal la palabra o de entender mal algunos conceptos que son tan necesarios y tan importantes, ¿sí?, hoy también podamos ponernos a cuentas con Dios y podamos decirle: Señor, ayúdame a mantener una vida de comunión, en tu palabra, por tu palabra, con los hermanos, contigo, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos.
Queremos decirte, Señor, que hoy queremos ponernos de acuerdo. Pues tu palabra dice, si dos se ponen de acuerdo en pedir algo, yo lo haré. Porque donde dos o tres se congregan en mi nombre, yo estoy en medio. Señor, estamos congregados en tu nombre. Señor, no nos une otra cosa, sino tu palabra, tu persona, Jesús, tu espíritu. Y si es cierto que extrañamos estar juntos, Señor, pero Señor, gracias porque nos das la oportunidad esta de poder mantenernos firmes en la comunión por causa de tu palabra, de la palabra de vida, del verbo que se hizo carne, de la persona de Jesús. Gracias, Señor, por haber recibido el testimonio del Evangelio y hoy podemos testificar también del mismo Evangelio. Gracias porque podemos mantener nuestra relación personal contigo siempre, Señor, al máximo. Porque lo único que nos separa es el pecado y nos coarta esa relación contigo. Pero gracias porque, Señor, tu palabra dice que tú nos limpias de todo pecado. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de ti, satúranos de ti. Oramos por aquellos hermanos que quizás han sido afectados por toda esta situación y han menguado en su fe, han aflojado en su fe, Señor. No los juzgamos, Señor. Simplemente, Dios, nos ponemos en tu presencia para que, Señor, en este acuerdo tú respondas nuestra oración. Alcánzalos con tu gracia, alcánzalos con tu misericordia. Señor, tráeles revelación a sus vidas. Muéstrales la importancia, Señor, de que podamos siempre estar participando de todas las actividades que hoy tenemos, aun cuando no sean de la manera que nos gustaría. Gracias, Señor. Gracias porque hemos encontrado la posibilidad, Señor, de seguir compartiendo, de seguir recibiendo tu palabra, de seguir disfrutando de la comunión, de seguir, Señor, adelante en la obra. Señor, en medio de toda esta adversidad. Señor, tu palabra no está cautiva. Tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra corre, Señor. Corre por el testimonio personal. Corre por el testimonio que damos en las redes. Corre, Señor. Corre. Y oramos para que siga corriendo, Señor. Y que el testimonio, Señor, y el testificar sigan sosteniendo la comunión entre nosotros y contigo y el Padre. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú lo haces posible, Shiva. Tú lo haces posible, Señor. Tú lo haces posible, Señor. Tú eres Dios y tú haces como tú quieres. En ti confiamos, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor. En ti, solo en ti, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo. Si en algo te hemos faltado, Señor, te pedimos perdón. Si hemos ofendido,
Señor, tu nombre. Si hemos ofendido tu santidad, perdónanos. Si hemos ofendido a algún hermano, perdónanos, Señor. Si alguien nos ofendió, lo perdonamos, Señor. No queremos estar atados a nada ni a nadie. Solamente hacer tu voluntad, Jesús. Por todo, buen Dios, te damos muchísimas gracias. Señor, si hay alguna persona enferma, extiende tu mano, Señor. Si alguno está, Señor, allí con dolor de cabeza, de espalda, Señor. Si alguno está con gripe, Señor. Si alguno está resfriado. Si alguno está afectado en su sistema digestivo, Señor. Pon tu mano poderosa y sana al enfermo. Tu palabra dice, Señor del cielo, que tú llevaste nuestras enfermedades y cargaste nuestras dolencias. Que por tu llaga fuimos curados. Señor, que tu palabra vaya a cada cuerpo enfermo, Señor, y sea sanado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, de sanidad vaya a cada uno de aquellos que está enfermo. Señor, que tu palabra de libertad de dolencia vaya a cada cuerpo que se encuentra hoy dolorido. Y toda dolencia se vaya en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás en el control de todas las cosas. Te necesitamos, Señor, cada día de nuestras vidas. Y te amamos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Que el Señor los bendiga a todos. Mañana los adolescentes se encuentran a las 10 de la noche, ¿sí? Y así, ahí quedaron los anuncios, los puede volver a ver. Que el Señor me los bendiga mucho y nos seguimos allí encontrando, ¿sí? Y seguimos en comunión. Dios te bendiga.